Estamos en directo. Sigamos, ¿no? Paco, me alegra saludarte. Tengo una encomienda. He empezado, pero tengo que terminar esa tarea enorme que he realizado y que además es una puerta y un camino para las mujeres trabajadoras. De verdad, Paco, dame un beso y vamos al sofá. Anda. Campeón. Me voy a presentar a un hombre de nuestra región que es un ejemplo de cómo hay que encarar los reveses del destino. Es de verdad un hombre hecho a sí mismo, Paco. Hay muchas personas que se sientan en este sofá y que pueden ajustarse a esa definición quizá muy común y muy manida, pero en tu caso sí que lo eres. Un hombre que desde la humildad has ido trabajando, has llegado muy lejos en el mundo de la empresa, lejos también en la responsabilidad académica. Ya acabas de terminar tu tesina y como tengo un trabajo que he empezado a leer y digo, jolín, esto hay que dedicarle tiempo, la terminaré, que habla de las mujeres en el mundo del trabajo. Pero quiero contar más cosas. Sí, lo que tú quieres. Ya no tanto de ti, sino de esas dos personas que te acompañan. Sí, muy bien. Que son Francisco y Clara. Y Clara, tus padres. Bueno, vamos a decir que toda la familia sois de Puertollano. Sí. Y allí es donde hacéis los 5. ¿Cuántos hermanos sois? 5, ¿no? 5. 5 hermanos. ¿Tu padre a qué se dedicaba, Paco? Era carpintero en la mina. Y la mina, en aquellos años... ¿Se cierra la mina en él? 70, sí. Con la crisis del petróleo, 73. Sí, es decir, en aquellos años final 50, 60, etcétera. Sí. Trabajaba mucho el hombre, ¿verdad? Mucho. Hacía las vagonetas. Sí, y los muebles de las casas de los trabajadores, de los mineros. Sí. Clara, ¿de dónde es, por cierto, tu madre? Córdoba. De Córdoba. Llega con toda la familia allí a buscar trabajo, se conocen los dos, se enamoran, se casan y os tienen a esta familia numerosa y las cosas aparentemente iban bien, tranquilas, una familia trabajadora, hasta que tu padre tiene un accidente, ¿verdad? Sí. ¿Qué le sucedió, Paco? Pues que cuando se enteró que cerraban las minas y tenía 5 hijos y bueno, pues de la situación, del estado, del estrés, pues se cortó 3 dedos de la mano con la tupi, una máquina de carpintería, y después tuvo una perforación de estómago y se complicó todo mucho, porque no tenía trabajo, la pensión era muy pequeña y el mayor tenía 14 años, el pequeño recién nacido y 5 hijos en ese... ¿Tú eras el segundo? El tercero. El tercero, perdón, tienes razón, eres la bisagra entre tus hermanos. ¿Tenías entonces...? Pues yo tendría 7 años. 7 años. Los recursos de la familia disminuyen de una forma drástica y aquello que era una familia, bueno, sin de clase media, ¿no? Se convierte en una familia muy humilde. ¿Qué pasa? Sí. Hambre. Pasamos hambre. Hambre de verdad, Paco. Tuvisteis que dejar la casa en la que vivíais y os trasladáis al barrio más humilde de Puertollano. Sí, uno de los más humildes, a las 600 y... ¿En una vivienda de protección oficial? Sí, un cuarto sin ascensor y 60 metros éramos 5, mis padres 7 y la madre de mi madre también estaba con nosotros y a veces por tocas también nos tocaba mi otra abuela. ¿De verdad? ¿Hambre? ¿De no tener para comer? Pues, por ejemplo, pues yo recuerdo que si, por ejemplo, cenábamos un poquito, pues no desayunábamos. O había días de pan duro, o en vez de café, pues achicoria y cosas que... Y los culos de los embutidos, sí, ¿no? ¿Cómo se llaman? Sí, eso era muy curioso porque ahora, por ejemplo, pues se venden para animales y eso, y mi madre, pues el día que tocaba eso, pues era una fiesta para nosotros. Quiero que piensen, de una situación normal, como la de todas las familias, es decir, con sus ajustes económicos, pero, bueno, sin problemas, a esto otro. Claro. Así fue. Sí, pero lo que sí es cierto es que había unos padres detrás ejemplares. Mi madre una fuerza arrolladora y los niños no éramos niños, sino cuando nos pedía las cosas era rey mío, hijo mío. Desde una ternura y desde vuestro padre está malo y hay que ayudar y bueno, pues sí que aprende uno que bueno, no había
odio hacia ellos ni hacia la situación, sino que los hijos estamos encantados. Y cuando te ponías ropa de otros amigos o vecinos, pues los llevabas pues muy bien. ¿Os ayudaban, ¿no?, los vecinos? Sí, y nos pasábamos la ropa pues de un hermano a otro, y fue un periodo importante, pero que lo mantiene uno como formativo en tu vida, ¿no? Como no desde el agobio y desde, sino, no con la angustia, sino con dignidad. Claro. Y como, digamos que, bueno, como fue un aprendizaje. Claro, porque para pasar menos frío, pues dormíamos 2 hermanos juntos, 2 hermanas juntas. No había calefacción. Claro, Paco, no había calefacción. Y os dejaban mantas los vecinos, os apoyaban en lo que tú dices, a veces era comida, a veces era ropa, a veces... y si había que trabajar, los niños, porque, bueno... o echar una mano a tu padre porque él con aquella pensión no daba de sí para sostener esa familia, pues a veces una chapucilla de carpintería, cualquier cosa, ahí estabais, sí, ayudando en lo que fuera. Y luego lo que nos ayudó en un momento determinado fue 2 cosas. Una, que el director del colegio permitió durante un tiempo que comiéramos en el comedor del colegio, y entonces eso pues nos ayudó a hacer una comida al día. Y luego, pues empezamos a ir a Francia a trabajar a Vendimia durante 5 años. Lo pasamos muy, muy, muy mal, muy duro, incluso a 10 grados bajo cero, recogiendo uvas, y era muy duro. Y vivíamos en sitios donde habían estado incluso animales, y duro. Jolín, Paco. Pero bien, eso nos ayudó a salir, a estudiar, bueno, pues mi hermana mayor tiene su carrera, pues fuimos estudiando y fuimos sacando. Claro, este hombre adelante. Con el que estoy hablando tiene 2 carreras universitarias, ha llegado a lo más alto de la banca en su provincia y probablemente en Castilla-La Mancha, y es un ejemplo para muchas personas. Bueno. Sí, sí lo es. Francisco y... Me marcó quizá la operación que tuve, eso sí, y eso estaba muy contento en mi caja. Sí, bueno, voy a contar un poquito más de... Es que me emociono, pero me emociono por tus padres, especialmente, porque estas 2 personas humildes han criado una familia ejemplar, 5 hijos con sus vidas y sus trabajos y sus profesiones, con gran honradez y con una dignidad enorme. En el caso de Paco, pues Paco que trabajaba, ayudaba, pero tenía unas notas siempre en el colegio, iba sacando sus becas, después de sus becas cursó magisterio en Ciudad Real. Ese estudio le permitió conocer a su mujer, Asunción, ¿no? Sí, estudiando allí. Sí. Claro, con apenas 20 años. Paco, en unas oposiciones que había en la banca, que era lo que él quería trabajar, con solo 10 plazas y en las que se presentaban más de 600 personas, sacó su plaza y a partir de ahí empezó a trabajar y llegó a un escalafón muy, muy, muy alto dentro de la banca, con una trayectoria profesional magnífica, pero padeció una enfermedad. Bueno, una enfermedad no, realmente era una hernia discal. En principio sí, que te hizo, por un accidente tuve una hernia discal. Que te hizo someterte a una operación, pero lo que parecía sencillo no fue sencillo. No, porque por un virus de quirófano contraje un meningococo. Una meningitis posquirúrgica y estuve a punto de la muerte. Vamos, tenía muchísimos dolores y no me podía mover, se me quedaba la mano aquí y estaba mi padre siempre conmigo y yo le decía a la mano muévete y no se movía, no podía mover, y es que tenía signos lo llaman Kernicki-Brusicki positivos, es decir, que el cuerpo se atrofia y tú no puedes moverlo. Y llamamos a Madrid y decía el médico, es que no se queje, que no le han quitado una muela, que es una operación. Pero yo le dije a mi padre, me muero, y me llevaron urgente a la clínica en la que me operé, y bueno, me ingresaron y estuve muy, muy, muy grave. ¿Cuánto tiempo así, Paco? Muy grave. Pues 10 años, desde entonces. 10 años, o sea, se paró tu vida, ya no volviste a ser directivo de banca, ya no... No, porque tuve que dejar de trabajar, esa hernia